Ya está con nosotros nuestro invitado en el día de hoy, el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Diego Valderas. Señor Valderas, buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar hablando de un tema que está hoy sobre la mesa, pero ya estaba en el día de ayer. De hecho, desde el pasado viernes que conocíamos en detalle esa reforma laboral que ha diseñado el Gobierno, pues desde luego está en boca de todos. Usted ya ha dicho bastantes cosas sobre la reforma laboral, gustarle no le gusta nada, dice de que crear empleo no va a crear y que además va a suponer un recorte en derechos laborales y también recorte social. Sí, yo creo que lo que hemos dicho hasta ahora de la reforma laboral, yo creo que se lo merece bien, ¿no? Se lo merece bien porque efectivamente, a nuestro juicio, es un nuevo ataque, una nueva agresión a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, y sobre todo hay una reflexión en esta reforma laboral que no habla en nada en absoluto de crear empleo. En todo caso, abarata los derechos laborales, abarata lógicamente el despido, da mejores condiciones, o puede darla, y lo digo entre comillas, al sector empresarial, pero en absoluto. Es decir, se plantea un objetivo de creación de empleo. Y yo diría que no se lo plantea ni en el corto, ni en el medio, ni en el largo plazo. Porque cuando uno escucha al presidente del Gobierno decir que en este año vamos a llegar aproximadamente a 6 millones de desempleados en el conjunto de nuestro país, la verdad es que está planteando claramente que la reforma no le sirve en absoluto al objetivo principal y a la preocupación general que tienen los ciudadanos y ciudadanas, que es crear empleo y cómo crear empleo de la mejor forma. Y entre otras razones porque yo creo que no se habla del modelo económico, no se habla de los elementos de financiación que necesita un modelo económico que tiene que ser especialmente solidario y sostenible en esta fase, y en ese sentido no se habla por dónde debe incardinarse la política económica de futuro de nuestro país en el contexto europeo y en nuestro contexto interior también. ¿Usted cree que era necesaria una reforma laboral, pero no precisamente esta reforma? Bueno, yo creo que era necesaria, y lo hemos dicho muchas veces, especialmente una reforma empresarial. Y yo creo que era necesario alcanzar un gran acuerdo económico y social en el conjunto de nuestro país y ponernos todos los actores, es decir, sindicales, sociales, organizaciones, instituciones, fuerzas políticas, a plantear cuál puede ser los pilares centrales de ese gran acuerdo que posibilite al conjunto del país dar esperanza e ilusión. Y lo que estamos viendo es, bueno, el que decía ayer que estaba contrario a una reforma laboral la plantea hoy, y aquellos que plantearon la anterior reforma se muestran contrarios a esta. Nosotros al menos hemos mantenido la misma coherencia ayer que mantenemos hoy y que vamos a mantener de cara al futuro. ¿Van a llevarla al Tribunal Constitucional? Porque hoy es un tema de comentario, lo han dicho ustedes, lo han dicho los sindicatos, lo ha dicho incluso también el PSOE, diciendo que lo va a estudiar a ver si hay puntos de inconstitucionalidad en esta reforma. ¿Usted los ve claramente? Bueno, Cayo Lara ayer decía que nuestro servicio jurídico está estudiándolo y que efectivamente ven que hay basamentos, fundamentos que pueden rayar en elementos de inconstitucionalidad en los diversos aspectos que la reforma está contemplando. En cualquier caso, a mí me parece que es una línea de trabajo, y también es una línea de trabajo político, más allá de acceder al Tribunal Constitucional. Es el tema también de intentar decirle al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas si hay 50 parlamentarios, 50 congresistas que están dispuestos a coger esa vía y a coger ese camino. Sobre todo para que también la ciudadanía sepa quién está de un lado y quién está de otro, y no se confunda, porque a veces, bueno, hay determinadas afirmaciones que permiten crear un marco de confusión en gente que están a favor de esta reforma, dicen ante el conjunto de la ciudadanía que no lo están. Y por eso quizás la vía que ha tomado Izquierda Unida es una vía muy clarita. Vamos al Constitucional, es el máximo órgano que tiene que santificar si un decreto ley, si este planteamiento está dentro de la Constitución o no lo está, y vamos a ver si hay 50 congresistas que están dispuestos a estar con Izquierda Unida en ese camino. Ustedes se van a movilizar en contra de esta reforma laboral. ¿Cree que es momento de una huelga general o eso ahora mismo no toca? Bueno, yo creo que cuando se agreden los derechos y cuando una familia, un trabajador, cualquier ser humano se ve agredido injustamente por otro, yo creo que tiene una necesidad de movilizarse, de rechazar la agresión. Yo creo que hay una necesidad en el conjunto de la sociedad de rechazar las agresiones. Y la verdad es que lo que hasta ahora estamos viendo encima de la mesa en tiempos de crisis es que hay sectores a los que no se toca. Hay un sector poderoso que no es tocado en la crisis, no se le toca. Siguen incluso sumando beneficios en tiempo de crisis en las espaldas de la mayoría social. Es lógico que la mayoría social salga a defenderse. ¿Cuáles son los instrumentos que nos dan la Constitución o el Estatuto de Autonomía? Pues nos da la movilización, nos da la huelga general, nos da la presión para negociar, nos da en definitiva poner los elementos necesarios encima de la mesa que pueda presionar en el que ha tomado la medida para que relaje esa medida que tanto daño está haciendo. Pero ahora es tiempo de movilización y no de huelga general. Yo creo que siempre son tiempos de movilización. En las sociedades, cuando cambian en un sentido o en otro, son normalmente porque se mueven los pueblos. Si los pueblos se quedan en su casa y se encierran, entonces nunca avanzarán. Y eso siempre ha sido así. Yo nunca me extraño con los temas de movilización. A mí
me parece que las movilizaciones, cuando se orientan adecuadamente, han movido positivamente los pueblos y las conclusiones de las políticas que han querido generar. Y bueno, no podemos decir que determinadas movilizaciones que han ocurrido en la historia han sido magníficas, maravillosas y han puesto el mundo, es decir, patas arriba cuando ha sido necesario, y ahora que creo que es necesario, bueno, pues criminalicemos, demonicemos la movilización. Los ciudadanos de Grecia salen a movilizarse porque ya no le queda más remedio. Bueno, están en huelga general. Bueno, están en huelga. Ustedes de momento no ven lo de la huelga, ¿no? Yo creo señor que Valderas, posiblemente la provocación que hizo el señor Rajoy era clarita y directa. Aquí estoy, venir con una huelga general. Eso es lo que nos dijo el señor Rajoy antes de plantear. Con lo cual dicen, de momento nada. No, si yo digo que no podemos relajarnos, que si nos relajamos nos seguirán recortando derechos y que yo creo que hay que llamar a la movilización para presionar, para que se cambien las normas que tanto daño hace, y si hay que llegar a una huelga general, tendremos que llegar. ¿Tienen fecha ya para esas movilizaciones? Y sobre todo, también le voy a preguntar, porque es objeto de reflexión más o menos constante en esta mesa, ¿van a encontrar una respuesta? Porque dice, la gente se va a movilizar, pero ¿se va a movilizar ahora mismo o ahora mismo estamos en un periodo un poco de impasse diciendo, a ver por dónde va esto, está la sociedad un tanto adormecida como para echarse a la calle? Es preferible hablar con miedo. Pero es preferible hablar sobre los hechos, sobre la praxis. Yo estuve la semana pasada en Cádiz y estuve movilizándome con 8 o 10 ciudades del medio rural de Cádiz que reclaman en una provincia de un 35% de desempleo planes de empleo en los ayuntamientos, planes de empleo en el medio rural, para hacer posible, fijaros lo que pedían, que una familia al menos tenga un mes de salario para poder convertir ese mes de salario en 3 meses de mantenimiento de la familia. Bueno, allí había, sin lugar a duda, más de 1000 personas con 8 pueblos. Por lo tanto, ganas de movilizarse, necesidad de movilizarse existe. Nosotros vamos a llamar el día 26 a la movilización en Andalucía. Vamos a llamar desde el plano político, sobre todo a los pueblos donde estamos gobernando, a los sectores que se quieran unir con nosotros, a una movilización con 2 fines. Uno, lógicamente defender los derechos de la mayoría social, de los trabajadores y trabajadoras, y 2, poner en valor el Estatuto de Autonomía, que creo que está muy olvidado, muy aparcado en estos tiempos también de crisis, y creemos que es una palanca fundamental, un instrumento esencial que poner al servicio de los andaluces. Con esos 2 objetivos también vamos a rechazar la reforma laboral que está encima de la mesa, y yo estoy confiado de que más de 4 o 5 mil dirigentes, hombres públicos y mujeres de Izquierda Unida vamos a estar en la calle con quien quiera estar con nosotros. Le voy a recordar una cosa que me dijo la última vez que estuvo aquí, señor Valderas. Me dijo, yo voy a hacer todo lo posible para que los cabezas de lista de Izquierda Unida para las elecciones andaluzas sean 4 mujeres y 4 hombres. Diré que es verdad que ha habido un avance, ahora son 5 y 3, pero que ese objetivo no se ha cumplido. ¿Qué les cuesta a Izquierda Unida que las mujeres estén en los primeros puestos? Es curioso, creo que vamos por delante del Partido Popular, es decir, tenemos una cabecera de lista más que el Partido Popular en las próximas elecciones, y creo que vamos a estar a la misma altura que el Partido Socialista según los datos que yo manejo. Por lo tanto, creo que nos hemos puesto en la vanguardia. Y yo tendré que reconocer que nos ha costado nuestro esfuerzo y que la apuesta que hice es una apuesta que todavía está por terminar, y que lo que he dicho es que en el próximo grupo parlamentario, aunque sea a costa de este que él les habla, será 60-40. En cualquier caso, creo que el PSOE eran 4 y 4, pero... Bueno, pero parece que no está todavía muy claro con los líos que tiene por dentro. Vamos a ver cómo acaba. Luego hablaremos de eso. Usted se va a presentar por su circunscripción natal, que es Huelva, aún a riesgo de que le pueda pasar como en 2000 y en 2004, que no salió con ese escaño. Si no lo hubiera hecho, alguien hubiera podido pensar, y cualquiera de los que me acompañan, de que no tenía confianza en el proyecto, no tenía confianza en mí mismo y no tenía confianza en mi provincia. Por lo tanto, desde el primer momento deshojé la margarita de forma convencida. Es el territorio que más aprecia incluso la labor de oposición que hemos hecho en el Parlamento de Andalucía, es el territorio que más aprecio le tiene al candidato que hoy Izquierda Unida presenta a la presidencia, y es el territorio que yo creo que mejor me asegura, es decir, la batalla para conseguir no solo un acta. Yo, como diría, voy a tratar de doblar, porque ya lo tuvimos en un momento determinado, el tener otro acta en la provincia de Huelva. Es una batalla dura, es una batalla difícil, pero la hago convencido, y por eso el 7-8 de enero le planteé al conjunto de Izquierda Unida que quería ir por Huelva, le planteé a mis gentes qué le parecía, y por unanimidad dijeron, aquí estamos para dar esta batalla bien desde el punto de vista electoral. Y luego porque creo que era lo que mejor favorecía al proyecto. Yo sé que yo estoy en un proyecto plural, en un proyecto que es movimiento político y social, que tiene que hacer sus encajes, y que alguien hubiera podido pensar, si yo no opto por la propuesta que al final hice,
quise el Consejo andaluz de que mi compañero Juan Manuel Sánchez Gordillo fuera por Sevilla, alguien hubiera dicho, bueno, pues ya tiene un pacto ahí con otros y por eso quita de en medio a Juan Manuel. No, siempre creo que hay un trabajo parlamentario bien hecho, se ha hecho en el conjunto de Andalucía muy bien, hemos sido un grupo que hemos trabajado con mucha coherencia, con mucha fuerza, y yo creo que a eso responde la propuesta final que tenemos, que también tiene renovación, pero tiene una solvencia de la coherencia que hemos trabajado en estos años muy fuerte. Y no le dijeron en ningún momento, Diego, ni se te ocurre presentarte por Sevilla porque esto es coto de otro. No, más al contrario, hasta creo que minutos antes de hacer la propuesta me pedían que lo hiciera por Sevilla. Por lo tanto, ha sido al contrario. Yo creo que en esta ocasión, pues bueno, mis compañeros habían considerado incluso de que era el momento, pero yo creo que no había que someter al conjunto del proyecto en ese equilibrio pasional y permanente que tenemos que tener en Izquierda Unida a ningún elemento más. Yo creo que ahora hay que salir todos a una, a ser capaces de ganar ese espacio que los ciudadanos nos están pidiendo. Es más, yo creo que los ciudadanos no nos comprenden cuando nos peleamos internamente, sobre todo por puestos en las candidaturas. Yo creo que los ciudadanos quieren que le hablemos de la economía, que le hablemos de la educación, de la salud, que le hablemos de la situación del empleo, de qué va a pasar con el empleo, de qué le va a pasar o qué te está pasando a los jóvenes, de la investigación, del desarrollo, de la agricultura y de si va a haber una política agraria comunitaria que sea capaz de favorecer nuestros intereses, o a la primera de cambio el primer tropezón en Europa del señor Rajoy y del ministro de Agricultura, que el acuerdo con Marruecos es una agresión total a los intereses del sector agroalimentario andaluz. Estamos muy pendientes de lo que pasa en el Parlamento Europeo, que tendrá que decidirlo precisamente el jueves. Lo que pasa es que luego, como se configuran las listas y quiénes son, luego influye mucho. Quiero decir, es verdad que lo de las peleas internas a la gente les puede sonar hastío y decir, ya están otra vez peleándose, pero luego lo que ocurre en esas listas y cómo se configuran es muy importante. Y hablando de eso, hablando de Juan Manuel Sánchez Gordillo, al final encabeza la lista por Sevilla, alcalde de Marinaleda, y además en los estatutos de Izquierda Unida dicen que se habían agotado ya una serie de mandatos. Él ha hecho público ya que en el caso de que los sevillanos le den su confianza será para ser diputado y dejará su puesto en la alcaldía. Lo ha dicho porque yo le pedí que lo dijera, pero no solo me he quedado ahí, yo he planteado en el Consejo Andaluz, y por lo tanto cuando termine las elecciones habrá que plantear con los datos encima de la mesa qué hay que hacer, que hay que cumplir los estatutos, y por lo tanto cualquier concejal, cualquier alcalde que alcance el acta, y ojalá sean muchos de los que vayan en nuestras candidaturas, tienen que hacerlo para dedicarse al Parlamento de Andalucía y dedicarse a Andalucía. Por eso nosotros en ese discurso vamos a ser fuertes. Yo le voy a pedir al Partido Popular que sus alcaldes digan lo que van a decir los de Izquierda Unida. ¿Qué van a hacer si salen elegidos diputados? ¿Van a ser diputados o van a seguir siendo alcaldes? Porque mucho me temo que los 3 o 4 alcaldes que lleva, o 5 o 6, especialmente en la cabecera, lo hacen no para ser diputados, sino lo hacen para pedirle un voto a los ciudadanos y por lo tanto para engañar a los ciudadanos. Nosotros no vamos a engañar a los ciudadanos ni a las ciudadanas. ¿Usted respaldaba que Sánchez Gordillo estuviera en ese puesto de cabecera o, pues sí, no, o se oponía? No le gustaba mucho. No, lo he respaldado, más allá de que hay matices siempre. Si uno lo dice con mucho entusiasmo, señor Valderas. No, sí, lo digo con entusiasmo, lo he respaldado, igual que he respaldado al resto de la propuesta. Pensá que yo he sido quien la ha propuesto. Es decir, todos los elementos de cabecera, me ha tocado a mí proponer esa candidatura global para Andalucía, y en esa candidatura global para Andalucía yo he considerado que el señor Sánchez Gordillo debería estar en ella, y por lo tanto lo he respaldado de forma convencida, y además de forma convencida que estamos en el mismo carril, en el mismo discurso, en la misma autopista y en la misma propuesta en el momento político actual que vive Andalucía. Por lo tanto, tampoco tengo ninguna duda para el día después. Ninguna. Quiero decir, el día después, un hipotético acuerdo de gobierno entre el PSOE e Izquierda Unida, por ejemplo, ¿usted cree que puede ser una dificultad el hecho de tener a Sánchez Gordillo? Ninguna. Mira, hay una cuestión. Yo creo que la batalla ahora mismo, y hay que decírselo a los ciudadanos y ciudadanas, yo creo que no es continuismo cambio. Alguien puede decir continuismo del PSOE o cambio del Partido Popular. No. La batalla nuestra es más fuerte. La batalla nuestra es que nosotros creemos que frente al bipartidismo, políticas de izquierdas. Y para que haya políticas de izquierdas, yo creo que los andaluces necesitan un Parlamento plural. Un Parlamento plural es el mejor instrumento al servicio hoy del conjunto de Andalucía. En un Parlamento plural habría diálogo. Habría obligación y necesidad de búsquedas de acuerdo y búsquedas de consenso. Y en ese escenario nosotros plantearemos claramente políticas de izquierdas.
y ya veremos. En ningún caso apoyarían al Partido Popular. Nosotros siempre hemos dicho, y ahí está el Consejo Federal nuestro y nuestros planteamientos, que nosotros no vamos a apoyar nunca al Partido Popular, pero eso es así, históricamente. Sería difícil decir lo contrario. Nosotros lo que decimos es que no estamos dispuestos también a aguantar el continuismo de las políticas que el señor Griñán ha puesto encima de la mesa. Por eso sigo planteando que la mejor oferta hoy para Andalucía es un Parlamento plural, donde la pluralidad de pensamiento y de posición y de propuestas, de programa del conjunto de las fuerzas políticas de Andalucía estén presentes y que seamos capaces todos de poner encima de la mesa lo mejor de nuestras propuestas para sacar a Andalucía del sitio donde está. Yo no creo que estemos en una posición de combate y de confrontación permanente en esta fase actual. Ahora, yo sí digo, haré un ejercicio hacia políticas de izquierda, porque es lo que llevo defendiendo toda mi vida. Sí, como dicen las encuestas, los ciudadanos dan su respaldo el 25 de marzo al Partido Popular e incluso llega a obtener mayoría absoluta. ¿Usted cómo va a traducir esto? ¿Va a decir, a pesar de las reformas, de las medidas económicas que está adoptando el Gobierno, los ciudadanos apoyan estas medidas o es que no encuentran alternativa ni consuelo en los partidos de izquierda? Yo es que ya no me planteo ese escenario. Yo vengo notando desde hace un tiempo acá que la gente ha empezado a entender que no compartía la política que hacía Zapatero, que no compartía la política que hacía Griñán y que cuando ha llegado Rajoy y Arenas pues planteaban que iban a solucionar los problemas al día siguiente y lo que se ha encontrado es más de lo mismo y doble ración de todo. Y eso es lo que empieza a percibir los ciudadanos, que tienen más de lo mismo, doble ración de todo y que antes esperaba a que la EPA te dijera qué número de parado tiene y ahora ya no necesita esperar a la EPA. Ahora llega el presidente del gobierno y te dice, oye, estamos en 5 millones de parados, pero yo os prometo que a final de año tendremos 6 millones. Bueno, ha cambiado las cosas en el discurso, pero esa es la realidad. Y por eso los ciudadanos empiezan a tocar que estos del PP pues tampoco les solucionan absolutamente nada. O sea que no ven muy claro eso de que gane el PP con mayoría absoluta. Yo al menos voy a combatir las mayorías absolutas, sean del PP o del Partido Socialista, lo he dicho antes. Antes de escuchar a mis compañeros que sé que están deseando preguntarle, simplemente, ¿usted le desea al PSOE que mejore su estado de salud, no? Le he visto preocupado por la salud debilitada del PSOE en Andalucía. Yo creo que efectivamente las fuerzas políticas de Andalucía tienen que tener salud. Yo lo que entiendo es que el PSOE tiene difícil encontrar la salud de hoy para mañana, porque no es un resfriado. El problema que tiene es un desnorte político fuerte y para encontrar el norte político necesita su tiempo. Es verdad, tiene una salud dolorida, debilitada, va a necesitar una larga convalecencia, pero yo le deseo que en esa larga convalecencia, bueno, pues la recupere. No le voy a desear lo contrario. Ustedes tuvieron un resfriado en Córdoba, ¿no? Yo nunca... Creo, porque al final la persona que encabeza la lista no es la que tenía más avales e incluso provocó la dimisión del coordinador provincial. La gente tiene que saber que nuestra consulta ha sido una consulta orientativa, nunca ha sido una consulta de primarias. Si no, hubiéramos hecho primarias, hubieran hecho, pero nuestro estatuto no la contempla. Se consulta al conjunto y el conjunto luego tú tienes que valorar, bueno, pues cuántos apoyos tienen esa consulta, pero también cuántas asambleas te apoyan y cuántos territorios. Por ejemplo, en Sevilla se daba la dicotomía de que posiblemente quien más apoyo tenía menos asamblea detrás. En Córdoba era casi al contrario y en ese sentido, por lo tanto, yo creo que hemos tenido que hacer un equilibrio también de las fuerzas políticas que conforman el proyecto. Y en Izquierda Unida pues hay independientes que militan solo en Izquierda Unida, hay dos partidos políticos, la Candidatura Unitaria de Trabajadores, el Partido Comunista de Andalucía, y también hay ahí que hacer un esfuerzo de síntesis. Y eso es lo que he hecho yo como coordinador. Creo que el 72% se ha correspondido con ese esfuerzo de síntesis que he hecho. Y si alguien me preguntara si yo estoy totalmente al 100% con la propuesta, yo creo que todavía es mejorable. Pero bien, he llegado hasta donde he llegado. Bueno, voy a pedir brevedad a mis compañeros y también brevedad de respuesta al señor Valderas, porque yo he seguido preguntando quizás más del tiempo que debiera. Brevemente, señor Valderas, buenos días. Buenos días. Mirando hacia atrás, uno se acuerda, será por la edad, lo activista que fue contra la corrupción Izquierda Unida, y recuerdo el caso Guerra, el edificio Presidente, Costa Doñana. Mi pregunta es muy simple y muy concreta. ¿Por qué Izquierda Unida ha dejado la bandera de luchar contra la corrupción en Andalucía en manos del PP? Y una segunda cuestión añadida. ¿Cree usted que el pacto llamado de progreso, por ejemplo, el que se ha visto en Sevilla, tiene la culpa de que hayan cedido usted la bandera a la derecha? No, yo no comparto el tema. Es decir, nosotros hemos seguido luchando contra la corrupción y seguimos haciéndolo con la misma intensidad. Otra cuestión es si tenemos más acierto en que los focos mediáticos pongan
es decir, la luz sobre nosotros. Pero yo, en el caso de los ERE, el expediente de regulación de empleo, se han suscitado cientos de debates en el Parlamento de Andalucía, y ahí hemos estado codo con otra fuerza política en la que no compartimos muchas cosas, pero en la denuncia de la corrupción hemos estado a pie juntilla. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que nosotros pedimos una comisión de investigación desde el primer día, comisión de investigación que fue negada. Y cada vez que este debate se ha suscitado en el Parlamento o fuera del Parlamento, hemos condenado duramente. Pero no este caso solo, sino otros casos que han ocurrido en el conjunto de Andalucía o del Estado. Pero que hemos dicho también que el PP no tiene carta de autoridad ni legitimidad para dar lecciones en materia de lucha contra la corrupción a nadie, y sobre todo Izquierda Unida, ¿no? Y en ese sentido también hemos dicho al mismo tiempo que qué curioso es decir, el PP señala al Partido Socialista pretendiendo esconder todo lo que tiene a sus espaldas en materia de corrupción, y que se ha visto que es mucho, y por lo tanto yo no estoy diciendo nada nuevo. En materia de la corrupción nosotros somos la vanguardia, aunque no se refleje con la misma potencialidad en los medios de comunicación. La culpa del Mensajero siempre. No, en absoluto, porque yo creo que el Mensajero da traslado de lo que está ocurriendo también en el conjunto de la sociedad. Es verdad, el Partido Popular en eso ha salido prácticamente diariamente. Yo eso no lo oculto, pero no me voy a dejar adelantar en ese terreno. Luis. Le voy a preguntarle si el PSOE, aunque sea informalmente, pues obviamente no hay nada ahora mismo, informalmente le ha trasladado la posibilidad de pactos de gobierno, si el PP no obtiene mayoría absoluta, y si le han expresado alguna vez el temor de que ocurra algo como en Extremadura. No, es decir, directamente no. Indirectamente, bueno, pues hace pocos días creo que alguien de la ejecutiva del PSOE se acercaba a los escaños de Izquierda Unida para decirle, bueno, a mí me parece una tontería. A mí me sirvió para decir, si el PSOE me dice que coja por el norte, yo me voy para el sur. Si me dice el oeste, al oeste. En ese sentido no ha habido absolutamente, ni yo tampoco creo que sea necesario. Yo creo que el primer encuentro tiene que ser con los ciudadanos y con las ciudadanas. Y yo lo vengo diciendo. Para mí no es igual que Izquierda Unida acabe estas elecciones con 6, 7 diputados y diga qué bien, lo hemos mantenido a pesar de las dificultades. Es el mismo mensaje de contundencia que si Izquierda Unida vuelve a sus 12, 13 diputados, pasa la barrera de los 10, porque el mensaje es diferente. Si los ciudadanos nos dejan como estamos, nos está diciendo, bueno, pues quedaros como estáis. Ahora, si los ciudadanos nos dicen, tenéis más de 10 diputados, saltáis el 10% de apoyo, nos están diciendo que nos mojemos en harina. Y yo sí quiero decirle a la gente que tenemos un programa con capacidad para mojarnos en harina en defensa de Andalucía y en defensa de la mayoría social, especialmente de los trabajadores. También decimos eso. No, pero en aritmética pura, Diego, ustedes que crecen en la encuesta que hoy damos en La Razón, pasan a 9 parlamentarios, el único pacto de gobierno según su discurso es con el PSOE, claramente. Ahora, que venga un siroco, el Levante o el viento extremeño que sabe usted que está dando muchos resultados, porque el PP está muy contento con Izquierda Unida. Esto no pasará, ¿no, Diego? Quiero decir que ustedes con el PP no tendrán en ningún caso posibilidad de acuerdo. Y más, ¿usted se lleva mejor con Pepe, que se ha institucionalizado el nombre, o con Javier? Yo, en el plano humano, tengo que reconocer que con ambos me llevo bien. Es decir, históricamente siempre he sido una persona muy cordial. No sé si los otros tienen el mismo aspecto que tengo yo. Y en ese sentido, en la relación humana nos llevamos bien. En la relación política hay mucha distancia. La distancia entre Izquierda Unida y lo que yo represento y lo que representa Javier Arena y el Partido Popular es abismal. Dentro del respeto democrático también hay mucha distancia, hay mucha diferencia con lo que ha representado hasta ahora el señor Griñán. Es decir, yo continuamente le he dicho a Pepe Griñán que estaba planteando una política social liberal. Solo al final él se ha querido teñir de una política socialdemócrata, pero los hechos son tosudos y son duros, y por lo tanto también le he dicho a buenas horas llegas. Es decir, toda la legislatura discutiendo de una política que se necesitaba más de izquierda y tú planteándola de derecha. Por lo tanto, la distancia con el Partido Socialista es fuerte. ¿Puede el Partido Socialista cambiar de la noche a la mañana en el medio futuro de Andalucía? Yo no lo creo. Y como no lo creo, nosotros queremos un Parlamento plural para poner condiciones en el Parlamento a políticas de izquierda. Ya veremos quién nos compra la política de izquierdas. O sea, ¿están ustedes dispuestos a venderla? No, estoy dispuesto a impulsarla, a defenderla. Quizá el término quién compra la política de izquierda no haya sido el más adecuado. ¿Por qué lo digo? Porque yo lo que estoy planteando es tener la suficiente fuerza para abrirle paso a una política que creo necesaria y estoy convencido de ella. Por lo tanto, la pondré con fuerza y la defenderé con fuerza. Diego, última pregunta breve, señor muy Valderas. breve. En un ejercicio de realismo, señor Valderas, ¿cuántos diputados cree usted que a día de hoy podría tener Izquierda Unida en Andalucía?
¿Y qué le espera a Andalucía si gobierna Javier Arenas? Mire, en la primera nosotros en el 87 no pensábamos llegar a 18 y llegamos. Y en el 94 no pensábamos nunca, en los 20 diputados llegamos. Eso me sirve para decir que yo no me voy a poner techo electoral. Y por eso quizás la frase que estoy diciendo es que quiero subir de los 2 dígitos en confianza electoral, por lo tanto estar por encima de los 2 dígitos y también en el grupo parlamentario por encima de los 2 dígitos. Si tengo que tocar madera, yo creo que nosotros nos estamos moviendo hoy perfectamente entre los 8 o 9 diputados y los 12. Esa es la sensación que yo tengo, pero va a depender de muchas cosas, de cómo hacemos la campaña, de cómo nos acercamos a la gente. Y lo último que me decías, que me se ha trastocado... ¿Qué le espera a Andalucía si gobierna Arenas? Bueno, yo creo que la experiencia que estamos teniendo con Rajoy en el Congreso de Diputados y en el Gobierno de España, yo creo que adelanta algo del Rajoy Arenas, que prácticamente hacer lo mismo. Hasta ahora solo he visto al señor Arenas aplaudir lo que hace Rajoy, aplaudir lo que hace Cospedal, aplaudir lo que hace Esperanza Aguirre. Bueno, pues ya sabemos lo que está ocurriendo y ya sabemos por dónde van los aplausos. Yo creo que el señor Arenas, y termino con esto, tiene muy poco margen de maniobra frente a la política que le marque Rajoy en el conjunto del Estado. En ese sentido yo creo que Izquierda Unida tiene más margen de maniobra. Diego Valderas, coordinador general de Izquierda Unida, gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Gracias Pepe, Luis, Paco y Diego. Y hasta el próximo día. Rápidamente,